Listo. Muy buenos días. Después de este espacio que tuvimos para debatir en torno a Gordon Allport, Papi Allport, eh, ahora nos dirigimos hacia las teorías factoriales de personalidad, eh, que es como vamos a ver, son un conjunto de teorías muy importantes, muy vigentes, y tenemos que estudiarlas, ¿cierto? Entonces, este esquema que está en la primera página lo dice todo. Que se parece mucho también a ese esquema que vimos del rasgo gregario, no confundir con gregoriano, ¿cierto? Que si no tenemos que poner las capuchas y empezar a... Bueno, tenemos las cualidades que aquí están representadas por múltiples pelotitas de colores, por ejemplo, alegre, amable, simpático, juguetón, bromista. Chuta, pero parece que las personas que son alegres y amables también suelen ser juguetonas y bromistas, y parece que esos rasgos van como juntos, o sea, esas cualidades van como juntas, ¿cierto? O alguien que es valiente, osado, como animado, que le gustan los desafíos, deportista, uno empieza a pensar, chuta, pero parece también esas cualidades son distintas, ¿cierto? Pero parece que van de la mano, ¿no? Arriesgado, con valiente, con entusiasmado, atraído por los riesgos. Otras cualidades pueden ser, no sé, eh, ¿qué puede ser? Estudioso, ordenado, eh, sibarita, eh, aventurero. Y uno dice, chuta, eso no tiene mucho que ver. Estudiante con sibarita, con aventurero, son como tres cosas muy distintas. Pero decir alegre, simpático, amable, juguetón, son más relacionados. Entonces, eh, cuando muchas cualidades se relacionan entre sí, por ejemplo, amable, juguetón, buena onda, simpático, alegre, amistoso, sociable, uno supone que esas se podrían agrupar como cualidades y derivar a un solo rasgo, que las agrupe y que de alguna manera funciona como la raíz de esas cualidades. Pues bien, ese sería el rasgo o factor común. ¿Se entiende? Esto vendría a ser como el factor común de esas cualidades. Y por lo tanto, como vamos a ir viendo, eh, los rasgos no serían otra cosa que el factor común de muchas cualidades. Básicamente, todas las teorías factoriales hacen esto mismo. Agrupan muchas características diversas, eh, ya vamos a ver cómo lo hacen, y las agrupan en pocos factores a los cuales se les va a denominar rasgo. Ese es más o menos el esquema general. Voy a dejar un espacio para las preguntas un poquito más adelante. Entonces, Profe, disculpe que la interrupción. Me perdona, metí hace... perdona, voy a dejar un espacio para preguntas, pero un poquitito más adelante. Ah, ya. Sorry. Análisis factorial, entonces, ¿en qué consiste? Es una técnica el análisis factorial. Es un procedimiento que consiste en la utilización de estadísticas y de computación para hallar correlaciones significativas entre diferentes atributos. Ustedes ya han visto en estadística o ya verán la diferencia, o sea, ¿qué significa una correlación? ¿Ya lo han visto o no lo han visto? Díganme al tiro para explicarlo. Sí, la hemos visto. Creo que lo hemos visto. Hemos visto, profe. Fantástico. Entonces, correlaciones, ya saben lo que es. Básicamente, para mencionarlo, es cuando dos cosas se mueven juntas. O sea, digamos, hay sol y no llueve. Está nublado y llueve. Entonces uno dice, eh, una cosa y la otra van de la mano, pero no sabemos cuál causa cuál. No sabemos tampoco si las causa. Por ejemplo, eh, no sé, pues sale el sol y mi hijo está más contento. Llovió y mi hijo se tropezó y se pegó en la cabeza.
Sería ridículo que yo piense que que se tropezó y se pegó en la cabeza porque llovió. Excepto que se haya resbalado en un charco de agua, pero si no es el caso, entonces correlación es simplemente constatar que dos variables se mueven juntas. En este caso, por ejemplo, que la persona alegre, o sea, que cuando una persona puntúa alto en alegría, también puntúa alto en buena onda y también puntúa alto en relajo y también puntúa alto en simpatía. Entonces, esas correlaciones significativas digamos, se captan gracias al uso de computación, porque no podemos estar analizando cada una de las 4.000 o 5.000 adjetivos que existen para describir a las personas. Si necesitamos de un computador o de algo robusto que pueda agarrar esta información grande, la Big Data, y poder estimar la correlación y llevarla a los factores pequeños. Otra definición del análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos utilizada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables que no son observadas, llamadas factores. Porque, por ejemplo, la alegría la observo. Puedo observar la buena onda. La simpatía la observo, pero cuando junto esas tres y le agrego un factor que se llama, por ejemplo, positividad, la positividad yo no la observo directamente, sino que la infiero a partir de los datos. ¿Se entiende? Esa variable o factor que agrupa las características, muchas, yo no lo veo directamente. De hecho, imagínate, digamos, en cuanto es una variable que yo no veo, es asignada de manera arbitraria. Alguien podría decir que los que puntúan mucho en alegría, simpatía y buena onda, se llaman umami. El factor es umami. Y umami alto. Y umami bajo vendría a ser tristeza, mala onda, seriedad, apatía. Umami bajo. Da lo mismo el nombre, porque en el fondo este es un factor que es supuesto y que estaría a la base de todas estas cualidades que se correlacionan. Y ese factor, como dice la definición, es la suposición de una característica no observada que aglutina varias características que sí son observadas. En resumen, como dice el cuadrito abajo, los datos se correlacionan, se utiliza el análisis factorial y se llega a un número pequeño de factores que son no observados. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Creo que sí. Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Podría dar un ejemplo de un caso en donde varios datos correlacionados no tengan o sea, que varios datos no tengan factor común? Por ejemplo, una persona, no sé, estoy pensando yo. ¿Qué puede ser? Da un ejemplo. No, pero diga usted primero, yo estoy pensando. No, a ver, voy a pensar en alguien que, no sé, amable, introvertido, introvertido ya, ese ya es un factor, digamos, amable, callado, interesante, explorador y obsesivo. Es difícil poder sintetizar todas esas características tan distintas en un solo factor. Claro. Quizás podemos correlacionar el ser callado con ser tranquilo, o quizás el ser obsesivo con ser perseverante, o el ser alegre con aventurero, pero no podemos meter todas juntas en un mismo saco. Claro. Sí, como pregunta en el chat, es como meter muchas características a una máquina para sacar un solo factor. Es una fórmula matemática, estadística, y justamente se sirve de la computación para lograr sus objetivos. Básicamente, esto es lo que tienen en común, este es el factor común de todas las teorías factoriales, que usan el análisis, digamos que reducen una cantidad de cualidades observables a una cantidad más reducida de factores mediante una técnica llamada análisis factorial.
todos los psicólogos que hagan esto son teóricos factoriales, ¿ok? Aquí está el ejemplo, bueno, ya he puesto varios, pero ya ustedes lo están viendo, ¿cierto? Se le llama extravertido o extrovertido a alguien, como este sería el factor que está a la base de todas las conductas que están mencionadas en la diapositiva. ¿Ok? Nada más que eso. Aquí está el esquema visto de otra manera. Las cualidades son los datos correlacionados que mediante la técnica de análisis factorial se reducen a una serie de factores más pequeños, o como también algunos le van a llamar rasgos, ¿cierto? Seguimos. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, ¿usted le diría rasgos a los factores correlacionados o a los factores? O sea, a los datos correlacionados o a los factores. Los rasgos serían factores. Ya, gracias. Aprovecho de preguntar si es que alguien tiene más dudas o comentarios hasta acá. Bien. Vamos a revisar el antecedente previo de las teorías factoriales. Sir Francis Galton, un importante estudioso inglés, fue el que acuñó lo que se llama teoría léxica. ¿Qué significa léxica o léxico? Que viene del lenguaje, ¿cierto? Del léxico, del lenguaje, ¿cierto? Para Francis Galton postula que las diferencias de personalidad más relevantes, si es que son realmente relevantes, seguramente han sido socialmente codificadas en el lenguaje mediante algún adjetivo. O sea, si es que hay algún tipo de regularidad importante que se ha dado a lo largo del tiempo, seguramente ya el lenguaje lo codificó y lo agarró. Y todas las características que no han sido importantes o que son muy escasas, el lenguaje no las ha agarrado, entonces no son importantes. ¿Se entiende? O sea, para Francis Galton, el lenguaje, el léxico, sería como el compendio de las diferencias relevantes de personalidad. Por lo tanto, los adjetivos que están en el diccionario son aquellos que tendríamos que estudiar los psicólogos y no inventar otras nuevas. Es una suposición interesante, o sea, si hay algo interesante de rescatar en la personalidad, eso seguro ya el lenguaje, porque el lenguaje es una entidad viva, ¿cierto? Que va cambiando, va modificando y que se va conformando como una especie de sedimento de la experiencia humana, seguramente ya el lenguaje lo ha rescatado. Entonces, esta hipótesis sugiere que mediante el idioma es posible derivar una taxonomía exhaustiva de los rasgos de la personalidad. ¿Cuál es el problema de la teoría léxica? Que Allport puso esta hipótesis en práctica y reunió casi 18.000 adjetivos. 18.000 adjetivos. Chuta la payasa. En la época de Allport no estaban las computadoras, imagínate, a mano, ir uno a uno traspasando los adjetivos del diccionario hasta hacer toda la compilación. ¿Se dan cuenta? 18.000 adjetivos. Y Allport, bueno, es que por eso es que nuestro papi, porque es el primero al que se le ocurren estas cosas. Papi Allport leyó a Sir Francis Galton, dijo, yo voy a reunir los adjetivos, e incluso los redujo, digamos, los agrupó en columnas generales, ¿cierto? Por ejemplo, columna 1, términos neutrales que designan rasgos personales. Después, términos primordiales descriptivos de estados de ánimo. Después, términos que transmiten juicios sociales o caracterológicos. Y finalmente, varios, como otros, ¿cierto? Entonces, miren la lista. Abrupto, distraído, abstemio, académico, complaciente, exacto, condescendiente, adquisitivo, activo, intrépido, estético, afable. ¡Uf! Me cansé. Pero aquí está la genialidad. Raimundo Cattell, el año 1940, utilizó la lista de Allport
y con ayuda de la computación la redujo a 171 palabras. Y eso fue el primer análisis factorial. ¿Quién lo hizo? Raymond Cattell. Que no se te olvide. ¿Quién hizo el primer análisis factorial? Raymond Cattell. ¿Quién es Raymond Cattell? Aquí lo vamos a ver. Aquí lo pueden ver, un caballero norteamericano guapo, sí. Miren, por favor, como con esa cara sugerente, ¿cierto? En fin, Raymond Cattell plantea que después, en base a sus estudios y computación, que todo se puede simplificar en 16 factores. 16 factores. Entonces, Cattell plantea, digamos, es muy ambicioso, él plantea que su teoría es empírica, o sea, que se basa en datos. Entonces, él entrevista a un montón de gente y le pasa rudimentariamente una especie como de test, como descríbete de 1 a 10, cuánto puntúas en esto, en esto, en esto, en esto, y él también es el primero en elaborar test de personalidad, el test de 16 factores de personalidad de Raymond Cattell. Él es el pionero, es casi nuestro segundo papi. Entonces, él es el papi de las teorías factoriales, ¿cierto? Él introdujo el uso de la computación, redujo las 18.000 palabras de Allport a 16 factores, se basó en estudios extensos de encuestas a personas, haciendo los primeros test de personalidad que se conocen, y, bueno, interesante, para Raymond Cattell, el resultado de estos tests resulta predictivo. O sea, si yo tengo el resultado de tus tests, yo voy a saber cómo vas a actuar. Y Profe, pausa. Y enfrentándote a una cierta cosa, a una cierta situación, yo voy a apostar que tú vas a hacer una cosa y no otra porque ya tengo tu semblanza de personalidad. Veamos cómo, más o menos, cuál es la idea de él. Miren, este es un muy buen gráfico de los resultados del test de personalidad de Cattell. Fíjense que él plantea 16 factores que oscilan entre dos extremos. Por ejemplo, primer factor, reservado versus algo que se podría llamar como abierto. Reservado versus abierto. Entonces, una persona, si puntúa 1, es reservada. Si puntúa 5, está en la mitad entre reservada y abierta. Y si puntúa 10, es muy abierta. Una persona casi que anda por la micro, se sube a la micro y anda contando sus secretos. Entonces, cada persona tendría que clasificarse dónde está, más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Factor 2, pensamiento concreto, pensamiento abstracto. Los que se puntúan cerca del 1 o del 2 tienen pensamiento muy concreto, y los que se puntúan entre 9 y 10, pensamiento muy abstracto. Pero atención, no crean que Cattell les va a preguntar directamente esto, sino que les va a hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué harías tú en tal situación? O de 0 a 10, ¿qué dirías de ti mismo en no sé qué? Y él lo tabula, le saca la estadística y llega a este resultado con ustedes. O sea, no es que te pregunte directamente esto, porque si tú ves directamente estos 16 factores, tú podrías, digamos, responderlos por deseabilidad. O sea, responder lo que socialmente se esperaría más de ti. O sea, él, para distraerte de eso, hace preguntas que no tienen nada que ver con esto aparentemente, pero que derivan finalmente en esto. Y por supuesto que para la validez de eso tiene que probarse con mucha gente, y Raymond Cattell lo probó con mucha gente. Mira, tercer factor, se deja afectar Profesor, por sentimientos. antes de que siga, ¿le puedo hacer una pregunta? Dame un segundito, manos levantadas, y cuando den espacio vamos a responder. Ya. Tercer factor, afectado por los sentimientos versus emocionalmente estable. ¿Cierto? Hay gente que es muy estable, que muy pocas veces cambia en su emocionalidad, versus otras que son muy, digamos, ¿cómo llamarles? Cambiantes, son muy emocionales, muy sensibles, y pasan de mucho a poco muy rápido en el mismo día. Fíjense, otra característica, sumiso versus dominante.
serio versus alegre, tímido versus, versus fuerte. Fíjense, es bien interesante porque al final él postula que todas estos 18.000 características se pueden, digamos, entran en estos 16 factores, que como decíamos, son bidimensionales, entre un extremo y otro. En el fondo son 16 factores que tienen cada uno dos extremos, y uno puede puntuar entre medio. ¿Qué es lo qué consigue Cattell con esto? Digamos, es el primero en decir, en establecer estos test de personalidad, en establecer que la personalidad se puede explicar por muy pocos factores, y más aún, llegar a decir que la persona puede ser predecida. Entonces, miren lo que él hace. Él hace una semblanza de cómo serían las características de los pilotos de los pilotos de avión, de los escritores y de los artistas. Entonces, fíjense, por ejemplo, un artista siga en el rojo, tiene mucho pensamiento abstracto, vendría a ser muy sensible, muy confiable, no muy tenso, pero tampoco muy relajado. Y entonces de aquí también se derivan, digamos, y también está el escritor es muy reservado, muy abstracto, muy imaginativo, más bien serio. Y fíjense, los pilotos de avión, bastante relajados, dice aquí, muy autocontrolados, más bien conservadores que experimentadores. En fin, por supuesto que ¿qué se deriva de esto? Que también uno podría, eventualmente, si uno quiere saber qué debería estudiar, uno completa el test de Raymond Cattell y busca cuál es su como gráfico, el gráfico personal, con cuál de los gráficos de las ocupaciones calza mejor. Entonces alguien podría escoger su ocupación o su profesión viendo test de personalidad. En hipótesis, no estoy diciendo que haya que hacerlo, pero alguien podría quizás tomarlo para hacerlo así. Entonces, es muy interesante el planteamiento de Cattell, y también es muy interesante que él plantee esto de que esto es predictivo. O sea, si yo tengo a la vista los resultados de tus test de personalidad, yo voy a saber qué es lo que tú vas a hacer en cada momento. De alguna manera, entre nos, no le da mucho rol a la libertad, como para que uno pueda salirse de sus propios esquemas. O sea, si uno es de una manera, siempre va a ser así. Y por eso para él es predictivo. A diferencia de Alport, que sí le da un espacio al original de la personalidad y a la libertad, Cattell no le da un espacio. Él es más bien como muy cientificista, ¿cierto? Y una cosa más, bueno, que hay que decirla, Cattell se dio cuenta que incluso estos 16 factores se podían relacionar entre sí, y que, por ejemplo, que los que son tímidos suelen ser más bien serios, por ejemplo, y más bien reservados. Entonces Cattell le hace un análisis factorial a su análisis factorial. ¡Qué locura! O sea, digamos, le pasa la máquina a los 18.000 y llega a 171. Le pasa la máquina a los 171 y llega a los 16. Y después le pasa la máquina a los 16 y llega a 2 factores. A solo 2. Y a ver si por aquí encuentro los 2 factores. Sí, 2 factores. Extrovertido, introvertido. Neuroticismo. ¿Y cómo sería lo contrario? ¿Cómo le podemos llamar? Neuroticismo, estabilidad. Repito, extroversión, introversión, neuroticismo, estabilidad emocional. O sea, finalmente llega a 2. Por supuesto que mientras más reducimos, menos
menos información tenemos de la persona, pero llegamos como a un conocimiento de algo que parece ser más nuclear. Entonces, eso es lo importante. Cattell plantea 16 factores, pero también en algún momento de su vida los reduce haciendo lo que él llama análisis factorial de segundo orden, es decir, análisis factorial del análisis factorial. Y llega a estos dos resultados: extroversión, introversión, neuroticismo, estabilidad emocional. Son como los dos factores que tienen estos dos extremos. Y esto es súper importante porque vamos a ver que otras teorías de personalidad también plantean estos dos extremos. ¿Y será casualidad? No lo sabemos. Ahora sí, ahora que hemos visto a Papi Cattell, No, doy porque espacio para preguntas y comentarios. van entre sí. Son como sinónimos, ¿no? ¿Perdón? No entendí la pregunta. No lo escucho. Profe, que quizás la compañera quiere decir que, o sea, son 2 o 4 porque se parecen, ¿no? Uno deriva del otro. ¿Cómo? No, Yo puse, por ejemplo, para Cattell, cada factor tiene dos extremos. Un solo factor es reservado versus abierto. sí. El que puntúa mucho en ese factor es abierto. El que puntúa poco es cerrado. Lo mismo Por con... ejemplo, yo puse introvertismo, una rayita, neuroticismo, y extrovertismo, estabilidad emocional. Sería así. El primer factor sería extroversión, introversión. El que puntúa más es extrovertido y el que puntúa menos es introvertido. Primer factor. Y segundo factor, el que puntúa más es neuroticismo o neurótico y el que puntúa menos es estable emocionalmente. ¿Se entiende? Dos factores. Profe, ¿Sí? aún se me olvida levantar la mano, perdón. Que, que tiene que ver la extroversión con el neuroticismo y la introversión con la estabilidad emocional realmente, o son, o nos dejamos guiar solamente nos quedamos con extroversión, introversión. No, a ver, que creo que me estoy explicando mal. Voy a tratar de O yo entendí mal, profe, perdón. Cattell resume esto, lo resume en dos factores que se lo muestro al tiro. Insertar. No, Quizás estoy queriendo hacer una relación entre esos 4 cuestiones como porque digo, no que eran 2, pero al final dice neuroticismo y estabilidad emocional y me confundo un poco, pienso, ¿será un factor? ¿Por qué estabilidad emocional? yo no les he explicado bien en qué consiste, pero ya voy. Ya. Entonces, esta es la idea Esa es la para pregunta. que la tengamos gráfico. Extroversión, introversión. Sí. Y acá abajo, el factor 2, neuroticismo versus estabilidad emocional. Entonces, el que puntúa, digamos, estos 16 factores, los va a resumir en 2. De manera que, digamos, acá es más. El que puntúa mucho es extrovertido y el que puntúa poco es introvertido en el primer factor. Y en el segundo factor, el que puntúa mucho es neurótico y el que puntúa menos es estable. Estos serían los dos factores. Dos factores de segundo orden. Entiendo, profe. Ahora ya, más o menos ya. Entonces,
en vez de definirte en base a 16 factores, ahora tú te podrías definir en base a solo 2. Con el riesgo de que, como usted dijo, es como menos exacto. Digamos, se sabe, es más universal, por así decir, o más profundo, pero te describe menos. Claro. Ah, ya, ya, ya. O sea, yo tengo mucha más información de ti si es que veo 16 factores como puntúas, a que si tengo solo 2. Pero probablemente si tienes solo 2 de estos, voy a saber también, voy a poder predecir bastantes cosas de ti en base a 2 nomás. Ya. Gracias, Ya. profe. ¿Otra pregunta o comentario? Bien. Entonces, ahí con Raymond Cattell. Vamos con Hans Eysenck. Hay otro autor que, vamos a ver, a otro autor importante que se llama Hans Eysenck. Este es, bueno, este no es tan, miren la foto, obviamente no es tan mino como Cattell, ¿cierto? Es un poco más perno, no sé, bueno, en gustos no hay nada escrito, pero en fin, bueno. Hans Eysenck, él tiene esta búsqueda de factores, pero él los liga con la biología. Él piensa que hay algún tipo de arraigo como con la constitución biológica. No abandona del todo esa idea. De hecho, él tiene una pretensión explicativa. ¿Qué significa eso? Que para Hans Eysenck, la personalidad se explica gracias a la biología. Por lo tanto, ¿por qué alguien sería extrovertido o introvertido? Por factor biológico. ¿Por qué alguien sería neurótico o estable? Por factor biológico. Por eso es que, de alguna manera, su teoría, digamos, trata de ligarlo con la biología y con los temperamentos. Hans Eysenck postula 3 factores. Extraversión, fíjense que ya nos vamos repitiendo con Cattell, neuroticismo, nos vamos repitiendo, y psicoticismo. Vamos a ver en qué consiste estos factores para Hans Eysenck. Neuroticismo, neurótica sería la persona tímida, más bien que tiende a deprimida, tensa, ansiosa, triste, emotiva, de poca autoestima y sentimientos de culpa. ¿Qué sería psicoticismo? Agresividad, impersonal, frío, antisocial, inconmovible, egocéntrico, no empático, creativo, impulsivo. ¿Y qué sería extrovertido para Eysenck? Sociable, vital, despreocupado, activo, aventurero, en búsqueda de sensaciones, dogmático, dominante y surgente. Pantalla completa, perdón. Entonces, ahí sí. No se asusten por los nombres que parecen como críticas. No se asusten. Básicamente se trata de mostrar como actitudes y formas de ser que estarían asociadas a factores que finalmente son biológicos. Mira, esta lámina es muy interesante porque superpone la teoría de los humores que revisamos en la segunda clase con la teoría de Eysenck. Eysenck plantea extroversión e introversión, estabilidad emocional e inestable, que sería neurótico. Y psicoticismo no lo vamos a incluir acá. Y fíjense que tendría un calce casi perfecto con los 4 humores: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Este es muy interesante, este cuadrito. Entonces, se entiende, la persona que es extrovertida puede ser todo lo que está en el lado derecho. ¿De qué va a depender que tome el lado superior derecho o el lado inferior derecho? De si acaso es neurótica o estable.
Es pregunta. A ver. No sé. Bien. Entonces, este es Hans Eysenck. Es importante que vayamos viendo las diferencias. Hans Eysenck, a diferencia de Cattell tenía una pretensión predictiva. Eysenck es explicativa, que es de menor rasgo. Acuérdense que en la investigación en psicología está lo que es pretensión correlativa, pretensión explicativa y pretensión predictiva. Cattell pensaba que él iba a poder predecir la conducta. Eysenck, un poco más humilde, al menos explicarla por factores biológicos. Y finalmente tenemos a los 5 grandes, al Big Five. Pero aquí vamos a hacer un alto. Vamos a hacer el momento relámpago. Voy a tratar de pasar en 10 minutos esta materia y si están con problemas, bueno, esto va a quedar grabado estos 10 minutos, ¿ya? Entonces, tenemos ahora los 5 grandes o Big Five, que es el último modelo que nos va a interesar de teorías factoriales. Se llama 5 grandes o Big Five porque son muchos autores de distintos lugares quienes, haciendo análisis factoriales y análisis interculturales, llegaron a la conclusión de que son 5 los factores. Entonces, y empezó a llamar la atención. Chuta, en Oceanía llegaron a 5 factores, en Estados Unidos llegaron a 5. Y empezaron a darse cuenta que era muy robusta la cantidad de investigadores que habían llegado a 5. Por ejemplo, Fiske en 1949, o McRae y Costa en 1980. Ellos son los principales, o los autores más conocidos del Big Five, son los que aparecen abajo en la foto. Y básicamente se postula que atravesando todas las culturas, todos los continentes y todas las sociedades, habrían 5 grandes características que son las que, o factores que explican la personalidad de las personas. Primero, extroversión e introversión. Vaya novedad, cuéntame una nueva. Neuroticismo y estabilidad emocional. Chuta, cuéntame otra nueva. Si Cattell ya lo dijo, también ya lo dijo Eysenck. Bueno, no es mi culpa, de Vanessa. Afabilidad y frialdad. Esta es nueva. O sea, el que puntúa mucho es afable, cordial, amable, y el que puntúa poco es más bien arisco, frío. Luego estaría rectitud versus laxitud. Rectitud, no en un sentido ético, sino que en un sentido como de hacer las cosas bien, ordenadas, versus laxo, que es el que es más relajado con las cosas del orden. Y finalmente, apertura a la experiencia, que también algunos le llaman cultura, versus convencionalidad. Los abiertos a la experiencia son las personas que les gusta probar cosas nuevas, abrirse a lo que no conocen, versus que convencionales son los que prefieren las cosas ya conocidas y en general se sienten cómodos con las cosas que ya manejan. ¿Se entiende? Y estos serían los 5 factores, los real 5 factores, no como los 16 de Cattell, ni los 3 de Eysenck. Estos 5 sí que serían los verdaderos. Ahora ellos son mucho más humildes que Eysenck y Cattell. Cattell, el menos humilde, pensaba que lo suyo predecía, o sea, como el máximo nivel de explicación, predecir. Eysenck pensaba que lo suyo era explicativo. Los Big Five son más humildes, dicen, nosotros solamente podemos describirlo, no sabemos cuál es la causa, menos podemos predecir. Nosotros nos quedamos en la correlación, dicen ellos. Estos se correlacionan, así que los podemos describir, nada más. Estos son el Big Five. Y el test que ustedes acaban de hacer es de Big Five. Es interesante saber que para los Big Five, para los autores de Big Five, los rasgos
o los factores son biosociales. Ellos no consideran que haya verdaderamente extroversión en la persona, a diferencia de Isaac, que piensa que la introversión sí está en la persona y que está en la biología. Más bien, ellos piensan que es biosocial, o sea, son maneras externas de describir un conjunto de hábitos. O sea, son bastante humildes. Hay una, Catalina Jiménez, levantaste la mano. Sí, profe. Me surge una duda, entonces se consideraría como ya los factores que propone Hans, los factores que propone Cattell y los 5 grandes. O dentro de los 5 grandes estarían los de Cattell y los de Heinzek. Es buena tu pregunta. Mira, hay que considerar que son 3 postulados completamente distintos. No tienen nada que ver entre ellos, excepto porque coinciden y llega cada uno por su lado como a coincidir en ciertos factores. Pero fuera de eso, son 3 teorías y postulados distintos. Son 3 test distintos también. Eso es. Ah, ya, profe. Entiendo entonces. Gracias. Profe, Adelante, Tomás. la pregunta de si uno es religioso o no, ¿a cuál de las 5 rasgos pertenece? No sé, habría que preguntarle al Big Five. Yo no soy experto en el test. Ah, Debe ser la actitud. Podría ser quizás la religiosidad podría ser con meticulosidad o con convencionalidad, aunque depende mucho de cuál sea el concepto de claro, religiosidad claro. que ellos tengan, ¿eh? ¿O podría estar relacionada con la cultura también? Sí, Sí, pero ojo, que aquí cultura no significa influencia cultural, significa como apertura a nuevas a ideas, experiencia. a nuevas experiencias. Profe, eso me recuerda a lo que, bueno, esto va creciendo, pero a esto de como el modelo interactivo o algo así. Lo que tiene que ver con los factores externos que influyen, no los innatos, los adquiridos. Según los Big Five sería eso, ¿no? Se están ciñendo al lado como aprendido, adquirido de la fuerza, ¿o no? No lo sabemos. Ellos, al menos ellos están reconociendo que habrían 5 factores que explican la conducta, pero ellos mismos no consideran que esos sean factores que estén dentro de la persona de manera biofísica. Claro, por eso es como, no es biológico, es biosocial. Entonces responde a algo adquirido, quizá, ¿o no? Quizá, pero no sabemos exactamente. Ah, ya. Gracias, profe. Profesor, Ujú, ¿está bien si yo tomé lo de la religión como algo espiritual y no como religión en sí? está bien. Está bien. Porque yo encuentro que es algo más espiritual, o sea, no siempre tiene que ir a Dios. Está bien como, está bien que lo consideres así. Miren, les voy a leer una cosa de un texto. La teoría de los 5 factores reclama legitimidad debido en parte a que los mismos factores emergen del análisis factorial a pesar de muchas maneras en que se obtengan los datos. A pesar de que vengan de autorreportes, a pesar de que vengan de datos que los compañeros califican de sus compañeros, a pesar de que varíe la edad o que varíe el país, en todos se llega de nuevo a estos 5 factores. Profe, entonces no depende de la recopilación de cómo se recopilan los datos. Sí o sí, con este análisis vamos a llegar a los 5.
Sí, en todos los casos, en todo, digamos, siempre se llega a estos 5 factores independientes de cómo se mida. Entonces, lo que es lo interesante es que estos del Big Five se abstienen de explicar, como decir, no, estos 5 factores están en la personalidad o dependen de la biología. Ellos nos dicen, no sabemos. Sabemos que todas las cualidades de las personas se pueden agrupar en estos 5 factores. Ahora, si esto viene de la biología, de la cultura, no sabemos. Si esto está en el sujeto o no, tendemos a pensar que no, pero no sabemos. Simplemente estamos describiendo los resultados de nuestra investigación, nada más. Ah, ya, entiendo. Tomás Mazón, tienes la mano levantada. No olvidé bajar delante el profe. Ya. Profe, preguntaron algo, ¿qué es urgencia? Surgencia es una manera, digamos, es un tipo de adjetivo, busquémoslo para que no estemos haciendo el tollo, pero se relaciona con extroversión. Surgencia, bueno, viene de surgir, de algo que aflora, que aparece. Entonces, como los extrovertidos, que como que surgen, que se hacen notar, surgencia sería eso, una capacidad como de surgir y hacerse notar. De ahí que algunos le llamen extroversión o le llamen surgencia, pero son sinónimos. Da lo mismo el nombre que le pongamos, lo importante es que sepamos a lo que nos referimos. Hay estudios muy interesantes que incluso correlacionan el Big Five con enfermedades psicológicas. Por ejemplo, que los que puntúan más en extroversión podrían tener algún tipo de dificultad como de problema de personalidad como histriónico, y los que puntúan poco podrían ser esquizoides evitativos, o que los que puntúan mucho en amabilidad pueden llegar a ser dependientes, y los que puntúan poco pueden ser egoístas o narcisistas. Es interesante digamos, que haya mucha investigación sobre el Big Five, y que se esté como, digamos, se ha estudiado mucho su posible relación digamos, con problemáticas de personalidad en el sentido de patologías de la personalidad. Bueno, es muy interesante porque un investigador, Jack Block, criticó al Big Five y dijo, mira, en realidad este Big Five también se puede correlacionar internamente. O sea, también le podemos pasar de nuevo a la máquina factorial y nos quedaríamos en 2 grandes factores, que sería ego-resiliencia o la capacidad de adaptación, y ego-control o la capacidad de autodominio. Y de nuevo, se dan cuenta que esto está en desarrollo, o sea, todavía están los psicólogos y los críticos postulando teorías de personalidad, sacando test en base a ellas y tratando de reducir si a 5 o a 2 o si son 16, pero esto está en desarrollo. El mismo Big Five ha sido criticado, como pueden ver, por Jack Block. Esa es su crítica. Se podrían resumir en vez de 5 a 2. ¿Ven? Entonces, el que hay como... yo te lo dije, baby. Bueno, y con eso ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final de la clase. Ahora sí. Estimados, voy a subir la diapositiva. Preguntas, dudas, consultas. Profe, vuelva a la última, Sí, profe. por favor. Un poquito, 3 segunditos. Ahí está. Gracias. Y habían pedido, profe, a la anterior. Perdón, es muy de colegio esto, pero Pues eso se los voy a subir, porque son... bueno, yo Bueno, solamente transmito lo que leí. oye, bueno, ¿están cansados después de esta clase? Sí. ¿Quieren un No, porque descanso? llegué tarde, profe. Sí, demasiado. Queremos dormir. Si estás cansado después de tu clase, Nescafé contigo. Nescafé.
Nescafé contigo, en formato 400 gramos para que te alcance con un par de días, ¿eh? Podría hacer comerciales de cigarros, profe. Un tecito. Ya, no, qué cigarro. Ahora, con